Seguimos. Bueno, estábamos hablando del deterioro, ¿no es cierto?, de los activos no generadores de efectivo. Luego tenemos la revelación de información financiera sobre el sector gobierno en general, el cual no nos corresponde, digamos, como municipio, pero sí nos corresponde los ingresos de transacciones sin contraprestación. Y aquí tiene que ver con los impuestos y las transferencias de fondos que le hacen a los municipios a través de los sectores privados o del sector público. En el caso de los municipios, cuando hablamos de los impuestos, son todos aquellos impuestos que están establecidos en el decreto de ley 3063 sobre rentas municipales. Luego tenemos la NIP 24, que es la presentación de la información del presupuesto de los estados financieros. Bueno, aquí se da la lógica de la integración contable con el presupuesto, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, que hablamos, cuando hablamos de presupuesto, ¿no es cierto?, hablamos de el ingreso devengado por el lado de los ingresos y la obligación devengada por el lado de los gastos, ¿ya?, que está integrada, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la contabilidad, el presupuesto, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Y para ello, ¿no es cierto?, ¿cómo se reconoce? ¿Por qué? Porque los ingresos presupuestarios están concebidos como activos y los gastos presupuestarios están concebidos como pasivos, como deuda, ¿ya? Luego tenemos la NIP 25, que son beneficios a los empleados. ¿Cuáles son los beneficios a los empleados? Obviamente que son las remuneraciones, el pago que hay que hacerse a los funcionarios, como también todo aquel proceso de pago relativo a los beneficios que les corresponde por conceptos de retiro, ¿cierto?, de los funcionarios de la gestión municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos hablando de todos aquellos beneficios que involucran a los funcionarios municipales. Bueno, y en general a los funcionarios públicos en general, que están concebidos en la normativa, ¿no es cierto?, en la legislación especial que se dicte para el efecto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver en realidad con remuneraciones, bonos, etc. Luego tenemos el deterioro del valor de activos generadores de efectivo, que también es muy similar al deterioro, ¿no es cierto?, valor de activos no generadores de efectivo. Luego tenemos la agricultura, que me imagino que en el caso de los municipios no se desarrollan actividades agrícolas, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no creo que exista información respecto al tema. Luego la NIF 28, instrumentos financieros, ¿ya? Y acá tiene que ver cómo es la presentación de los instrumentos financieros de la NIF 28. Su valorización, su presentación en los estados financieros, ¿ya? ¿Qué tratamiento hay que darle, ¿no es cierto? ¿En qué parte de la estructura del balance general, del estado de resultados, van incluidos lo que son los resultados de los instrumentos financieros? Vamos a ver. Luego tenemos, ¿no es cierto?, también los instrumentos financieros, el reconocimiento y la medición, cómo se valorizan, cómo se miden, cómo se determinan, ¿no es cierto?, las diferencias, las rentabilidades que pueden generar los instrumentos financieros. Vamos a ver dentro de los bienes, los instrumentos financieros, tener claridad, estudio de proyectos, las concesiones, ordenamiento, agricultura, pero aquí cuando va a salir impuestos. Ya, perfecto. Instrumentos financieros, vamos a ver. Contable, criterios contables. Conjunto, financiero. Bueno, los instrumentos financieros tienen que ver en realidad con la inversión, y yo les sugiero que frente a ese concepto también podamos
remitirnos a la resolución 3 de la Contraloría, en que aparece claramente, ¿no es cierto?, la conceptualización respecto de los instrumentos financieros. Luego los instrumentos financieros en el NIC 30, cómo se informan, cómo se revelan, cómo van informados en el estado financiero. Primero que nada, ¿no es cierto?, van reflejados primero comparativamente, ¿ya? Un instrumento con un periodo con otro. Por otro lado, tienen que ir, ¿no es cierto?, el detalle de cuáles son los plazos de vencimiento y cuáles son las generaciones de intereses que ha generado, valga la redundancia, los instrumentos financieros, ¿ya? Las diferencias que se dan entre la inversión inicial versus el monto final que se ha generado, ¿no es cierto?, durante el tiempo que se ha mantenido para los efectos de la inversión, ¿ya? También, ¿no es cierto?, la forma de medir, de revelar, está inserto en todo tanto la norma 29 como en la 30. Luego tenemos los activos intangibles, ¿ya? Y aquí tenemos algo que especificar y que me parece relevante poder aclararlo. Tiene que ver con, vamos a ver, que es un tema nuevo que aparece dentro de la normativa. Bueno, los activos intangibles son todos aquellos, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, aquellos bienes que no son palpables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, ¿no es cierto?, especialmente con los bienes que posee el municipio y que podemos definirlo como, por ejemplo, las páginas web, ¿no es cierto?, los derechos de agua, ¿ya?, que también son bienes intangibles, ¿ya?, los cuales se tiene un derecho sobre ellos, ¿ya? Eso se refiere a los activos intangibles. Acá está. ¿Qué habla de los activos intangibles? Dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables, perfecto, ¿no es cierto?, es decir, de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿ya? Obviamente, porque son intangibles, no los podemos palpar. Que primero controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos o para generar recursos, y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, ¿ya? Ahora, los activos intangibles se activan cuando su valor es igual a 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Aquí difiere de lo que es el resto de los bienes de uso, en que establece que se activan todos aquellos bienes cuyo monto valor sea igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Algún ejemplo de activo intangible, como decía antes, tiene que ver con, por ejemplo, el derecho a aprovechamiento de agua, ¿ah? Son activos intangibles y de vida útil indefinida, ¿ya? Porque estos derechos no se extinguen. Ahora, por otro lado, los activos intangibles con vida útil definida o finita, ¿no es cierto?, que tiene término, se amortizan, no se deprecian, ¿ya? Por lo tanto, van perdiendo valor en el tiempo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, los programas computacionales se van, ¿no es cierto?, se van amortizando durante el periodo de vigencia, durante el periodo de vigencia, y van a llegar al punto, ¿no es cierto?, que van a entrar en la obsolescencia, en el sentido que ya no van a ser, no van a ser su uso práctico, ya no va a ser posible que preste algún servicio, por lo mismo, por el avance de la tecnología, ¿no es cierto?, porque van cambiando las características, y por ese hecho va a dejar de prestar servicio, y se supone que durante ese periodo va a ser amortizado completamente, ¿ya?
Luego tenemos las concesiones que tienen que ver con, ¿no es cierto?, con aquellos servicios, ¿no es cierto?, que le corresponde entregar a la municipalidad, pero que por disposición legal, ¿no es cierto?, puede transferirle a un privado que entregue el servicio por la municipalidad. Obviamente el municipio le paga ciertos derechos, de pagarle los costos que eso implica, ¿no es cierto?, de acuerdo a una licitación pública y todo lo que implica el poder poner en práctica este tipo de concesiones, por ejemplo, concesión de los parquímetros, concesión de estacionamiento subterráneo, etc. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la NIC 32, que tiene que ver con las concesiones. Aparecen, acuérdense ustedes que el estudio que hizo la Contraloría consideró hasta la NIC 32 para los efectos de establecer las normas contabilidades para el sector público. Pero bueno, en la medida que ha pasado el tiempo, y hasta el año 2013 está dictada, ¿no es cierto?, la NIC 32, hasta el 2013, por lo tanto, del 2013 a la fecha se han dictado más normas específicas, ¿ya? Y aquí aparecen algunas, ¿no es cierto?, la NIC SP33, que es adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad, base de Venga, la NIC 34, los estados financieros individuales, la NIC 35, estados financieros consolidados, la NIC 36, inversión en la sociedad y negocio conjunto, la NIC 37, acuerdos conjuntos, la 30, revelación de participación en otras entidades. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de las NIC en definitiva? ¿No es cierto? Desde el punto de vista contable. Bueno, primero que nada, están orientadas a obtener un lenguaje común. Por otro lado, uniformar las prácticas de la información financiera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la comparabilidad, o sea, que sea comparable en periodos iguales, en tipos de empresa iguales, en tipos de entidad iguales. Hay un micrófono abierto por ahí. Luego, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo de que tenga lenguaje común, que las prácticas sean uniformes, las prácticas de información financiera, que sean comparables? ¿Para qué? Primero, para reforzar los marcos conceptuales fundamentales. ¿Ya? Acuérdense que las normas está basado en concepto, ¿no es cierto? Hay un marco conceptual que define ciertos conceptos que es aplicable para la comprensión de las normas internacionales de contabilidad. Por otro lado, cumplir con las rendiciones de cuentas. Por otro lado, potenciar la transparencia, ¿no es cierto?, posibilitar que la información resulte más confiable. ¿Ya? Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de las normas internacionales de contabilidad. La adopción, ¿no es cierto?, en el sector público parte del año 2012 y que se implementó en definitiva en el 2016. ¿Ya? Por lo tanto, de igual forma, se inicia en el 2012 la parte conceptual, ¿no es cierto?, que también posteriormente es aplicable a los municipios. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos el cronograma de aplicación gradual por sectores, y esto también, no sé si hay municipios que recibieron dentro de la normativa y dentro de las instrucciones de la Contraloría, hay municipios, bueno, todos los municipios tuvieron que mandar un cronograma de ajustes del activo fijo. ¿Alguien lo puede comentar? Pidieron una carta Gantt. ¿Hay municipios que tuvieron que elaborar la carta Gantt? Sí, nosotros lo elaboramos. ¿Ya? ¿De qué comuna es usted? ¿Los lagos? Los Lagos. ¿Ya? Bueno, en general a todos los municipios se les pidió que elaboraran su carta Gantt respecto de los periodos y la forma como iban a trabajar respecto a la actualización de los bienes del activo fijo. ¿Ya? Se fijaron etapas, que se supone que la etapa final vence ahora el 31 de diciembre del 2021, en la cual ya debieran quedar
actualizado los inventarios e incorporado los sistemas contables de cada uno de los municipios. ¿Ya? No, yo no. Luego, sí, dígame. Escucho. No, sorry que estaba hablando. Se me equivoqué, dejé el micrófono abierto. Ya, perfecto, no se preocupe. Ya, luego, la definición de principales políticas contables de manera uniforme. Ya, aquí, dentro de las etapas, ¿no es cierto?, tienen que definir las principales políticas contables de manera uniforme para aplicarla en toda la entidad, ¿ya? Bueno, en el caso de los municipios también hay que definir políticas contables de manera de aplicación uniforme. ¿Ah? Y ahí ustedes se van a dar cuenta, cuando le den lectura a la resolución 3 de la Contraloría, van a aparecer, ¿no es cierto?, este tipo de condiciones. ¿Ya? Luego el diseño con los servicios públicos, acá un diseño de las municipalidades, cuál fue la estructura que se le dio a este programa, ¿no es cierto?, quiénes las integran, cuáles los profesionales que integran este equipo. También establece, en este caso acá, la alianza, la Contraloría General con la ADIP, pero en el caso de los municipios hay toda una estructura interna en la cual participan también las unidades involucradas en los procesos de actualización de los inventarios. Cuando se estudió esto, ¿no es cierto?, también participaron desde el punto de vista teórico, práctico, hasta científico, ¿no es cierto?, las universidades y las consultoras, ¿ya? Luego, la aplicación de disposiciones transitorias para la implementación, porque también, como este era un sistema nuevo, hubo un periodo de implementación y hubo normas, ¿no es cierto?, y disposiciones transitorias, ¿ya? Porque tampoco fue de aplicación general en forma inmediata, ¿ya? Y luego ya en el año 2016 se implementó la NIC SP para el gobierno central, y que para el municipal empieza a regir ahora desde el año 2021. Acá tenemos la resolución 16 del 2015, la nueva normativa contable para el sector público, y la resolución 3 del 2020, la nueva normativa contable municipal. ¿Ya? Y la resolución dice: aprueba normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. Y lo aprueba con fecha 26 de febrero del 2015, ¿ya? Y entró en vigencia a contar del 1 de enero del año 2016. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, la fecha de publicación, la última modificación que fue el 25 de enero del 2021, ¿ya? Luego aparece el texto, ¿no es cierto?, donde aprueba la siguiente normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. Esta normativa será de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del año 2016 para todas las entidades del sector público, que se refiere al artículo 2 del Decreto Ley 1263 del año 75, y aquellas que determine la Contraloría, el Contralor General en forma expresa. No obstante, dicen lo anterior, las municipalidades continuarán utilizando para el registro de sus operaciones íntegramente la norma establecida en el oficio circular número 6820 del 2005 de este origen, ¿cierto? Hasta el 31 de diciembre, se aplicó la circular 6820 del año 2005. Asimismo, las universidades aplicarán en estas materias las normas que actualmente se encuentran vigentes para ellas. Las normas contables aprobadas a la fecha mantendrán su validez en cuanto no sean contrarias al texto de la presente resolución. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, ya la normativa específica relativo a las nuevas normas internacionales de contabilidad. ¿Qué dice la resolución 16? Que es muy parecida en términos conceptuales. A ver, vamos a ver. A la resolución 3. ¿Ya? Bueno, la resolución 16 se refiere especialmente al sector público en general. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la resolución 3 que es aplicable a los municipios? Primero que nada aparece un marco conceptual. ¿Y qué dice el marco conceptual? ¿Ya?
el marco conceptual dice, establece los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nos señala ciertos conceptos, como por ejemplo el devengado, la entidad en marcha, la gestión continua, ¿no es cierto?, la información proporcionada por los estados financieros, qué significa la relevancia dentro de la información contable, la representación fiel de la información, la comprensibilidad de la información contable, que es la oportunidad, la comparabilidad. ¿A qué se refiere? ¿Ya? La verificabilidad también de la información contable, la materialidad o importancia relativa, ¿no es cierto?, de la información contable, el costo-beneficio. ¿Qué se entiende por costo-beneficio en términos de la aplicación de las NIC? ¿Ya? ¿Qué se entiende por activo? ¿Qué se entiende por pasivo? ¿Qué se entiende por patrimonio? ¿Ya? ¿Qué se entiende por propiedad legal? ¿Ya? ¿Qué son los ingresos patrimoniales? ¿Qué son los gastos patrimoniales? ¿Ya? Los ingresos presupuestarios. ¿Qué son los gastos presupuestarios? ¿Ya? ¿Cuáles son las bases de valorización de las operaciones? ¿Qué es lo que es el valor razonable? Ojo, porque es un tema muy recurrente cuando nosotros determinamos, ¿no es cierto?, el valor de los bienes. ¿A qué se refiere cuando hablamos por el valor razonable? ¿Qué es lo que es el costo histórico? ¿Ya? ¿Qué es la medición del valor actual? ¿Qué es lo que es el valor de mercado? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el costo de reposición? ¿Qué es el precio de venta neto? ¿Ya? ¿Cuál es el valor de uso de los bienes? ¿Qué es lo que es el costo histórico? ¿No es cierto? ¿Qué es el costo de cumplimiento? ¿Qué es el valor de mercado? ¿Qué es el costo de liquidación? ¿Qué es el precio supuesto? ¿Ya? Por lo tanto, todos estos conceptos están establecidos en la resolución 3 para poder entender, ¿no es cierto?, los siguientes conceptos que se utilizan en el registro contable basadas en las NIC. ¿Ya? Luego tenemos la normativa específica ya, ¿ya? Y hablamos de se habla acá, ¿no es cierto?, de los instrumentos financieros. ¿Y qué se refiere a los instrumentos financieros? ¿Qué es el concepto? Bueno, primero que nada aparecen dentro de los instrumentos financieros los bienes financieros. ¿Y cuáles son los bienes financieros? Dice, son los bienes financieros, el dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, los derechos contractuales de recibir efectivo u otros bienes financieros de un tercero o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables, ¿cierto? Ahí estamos hablando de instrumentos financieros. Ahora, también aparece cómo se reconocen los instrumentos financieros. Dice que una municipalidad reconoce un bien financiero solo cuando se convierte en parte de un contrato adquiriendo un derecho, según las cláusulas del instrumento en cuestión. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de una inversión financiera, por ejemplo, ¿cierto? De la toma de un depósito a plazo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se va a reconocer ese bien financiero, ¿no es cierto? Va a estar basado, obviamente, porque cuando uno deposita plata en el banco, se produce en el fondo como un convenio. Ahora, que no firmemos un convenio así explícito, pero es un convenio, que en una parte, ¿no es cierto?, entrega ciertos fondos para que esa entidad que es banco la administre y a su vez al dueño de esos fondos le reporte cierto nivel de gastos y de intereses que procedan ese proceso. ¿Ya? Luego tenemos dentro de este mismo concepto los anticipos de fondo. ¿Qué significan los anticipos de fondo? ¿Algún ejemplo?
Alguien que me dé un ejemplo de anticipo de fondo. Podría, ¿Cuánto hablamos de anticipos de fondo? podría ser un cometido funcionario. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Un anticipo de fondo es cuando, ¿no es cierto?, podemos pagarle un cometido funcionario a un funcionario. Pero también podría darse un anticipo de fondo, ¿no es cierto?, cuando podemos licitar un proyecto, ¿no es cierto?, en lo cual la base administrativa especial y en toda la normativa establece que se va a anticipar cierta cantidad del monto del proyecto adjudicado, previo a las garantías respectivas correspondientes. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de anticipo de fondo? El concepto de anticipo de fondo es los fondos entregados en calidad de anticipo para adquisiciones de bienes, prestaciones de servicio, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos que no afectan el presupuesto al momento de su ocurrencia, porque dichos gastos no se encuentran devengados, deben contabilizarse como anticipos de fondo. ¿Ya? ¿Por qué se registran como anticipos de fondo? Bueno, anticipo de fondo es una cuenta complementaria de la cuenta presupuestaria, ¿cierto? Porque en el momento que se hace el giro, no es que se esté gastando ya el fondo, sino que se está entregando, se está cambiando de posición de ese dinero, que hoy día está en la caja, pero a raíz de este movimiento se lo estoy entregando a un funcionario para que haga algún cometido funcionario previo. Por lo tanto, en ese momento, cuando yo hago ese giro, yo no lo registro presupuestariamente, ¿ya? No lo imputo presupuestariamente. ¿Y a qué cuenta lo voy a registrar? A ver, alguien que me comente, ¿a qué cuenta registro yo la entrega de anticipos de fondo? A la 114.01, anticipo a ¿Cuál es el nombre proveedores. de ella? ¿Cuál es el nombre? Anticipo a proveedores. Podría ser, ¿cierto? También existen otras cuentas, como son anticipos a rendir cuenta también, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, y todos aquellos fondos que estén conceptualizados por concepto de anticipo de, que no signifique la materialidad del gasto, ¿no es cierto?, se van a considerar como anticipos de fondo. Hasta mientras, ¿no es cierto?, no se ejecute presupuestariamente, si es que corresponde ejecutarlo presupuestariamente. ¿Y cuándo lo vamos a ejecutar presupuestariamente? Cuando se rinda cuenta de esos fondos entregados en calidad de anticipo. ¿Ya? Mientras no se rinda cuenta, van a permanecer como anticipos de fondos. Ahora, obviamente que no pueden permanecer en forma perpetua como anticipos de fondo. ¿Por qué? Porque de igual forma la persona que ha recibido esos fondos tiene que rendir cuentas respectivas de la inversión de ellos. Una vez que rinda cuenta, ¿no es cierto?, ahí recién lo vamos a registrar como un gasto presupuestario, cuando la rendición de cuenta haya sido aceptada. ¿Por qué aceptada? Porque tenemos que verificar que la inversión de los fondos sea concordante con las finalidades que se entregaron para que se utilizaran esos fondos. ¿Ya? Cuando se entregan fondos a rendir o fondos o anticipos de fondos, no se entregan en forma deliberada, sin destino específico, porque no existe norma que así lo establezca. Tiene que ser con un fin específico, porque de esa manera es el origen, digamos, aquí estamos hablando del origen del desembolso, ¿ya? ¿Por qué se desembolsa y se anticipa? Bueno, en ese caso tiene que quedar claramente señalado cuál es el objetivo por el cual se van a destinar estos fondos y que va a servir de base posteriormente para el control interno, en el sentido de que los gastos que se presenten tienen que ser concordantes, ¿no es cierto?, con lo que establece, ¿no es cierto?, el origen del gasto. ¿Ya? Una vez ya acreditado el gasto, ahí recién, ¿no es cierto?, y aceptada la rendición de cuentas, en ese caso lo voy a ejecutar presupuestariamente. ¿En qué sentido, no es cierto?
voy a registrarlo como, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo hice la entrega de los fondos, yo hice anticipo de fondos, voy a utilizar un nombre genérico, a banco, ¿no es cierto? Por lo tanto, luego, cuando me rindan cuenta, voy a hacer el devengamiento y que la rendición de cuentas se encuentre totalmente aceptada, voy a registrar al debe el monto de la rendición de cuenta a una cuenta de gastos patrimoniales, ¿cierto? Y al haber, voy a registrar la cuenta presupuestaria que se vería afectada por esos gastos que se ejecutaron a través de los fondos entregados en poder, pero que, ¿no es cierto?, fueron previamente aprobados y la rendición de cuentas está aceptada. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, estoy devengando. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, como las lucas ya fueron entregadas, yo tengo que cerrar, ¿no es cierto?, la cuenta anticipos de fondo porque está aprobada la rendición. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cerrar la cuenta presupuestaria de gasto y también voy a cerrar la cuenta contable anticipos de fondo por el monto total de la rendición de cuentas y en ese caso me queda cerrada la cuenta respectiva. Dudas, consultas, observación, aporte. Profesor, Sí, dígame. le quiero hacer una consulta, pero Sí, de una parte que usted dijo, si la rendición de cuenta ha sido aceptada, correcto, recién ahí se integra el presupuesto, correcto, pero, pero debe estar obviamente rendida de acuerdo al objetivo del gasto. correcto. Ya. Ahí me quiero detener porque le quiero preguntar. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos subvenciones a las instituciones, ¿no es cierto? Sí, Organizaciones comunitarias, eh, llega la rendición y sí, se, se presume que está aceptada la rendición sí, cuando la persona la entrega. sí. Pero desde mi punto de vista y desde lo que yo leo acá, Ujú, aceptada es una vez que se revisó que el correcto, objetivo del gasto se cumple. exacto, justamente, sí, sí, así es. Es algo súper importante porque Sí, yo, no sé si mi colega Giovanni Niño está por ahí, y él ujú, me alegaba que la resolución 30 de Contraloría hablaba de sí, aceptada. Entonces, claro, efectivamente, cuando uno acepta una rendición, es como que la acepta por parte ¿cuánto se llama? De la agrupación de que se sí, le otorgó la subvención, pero no necesariamente está correcta. Por lo tanto, cuando exacto, me dicen a mí que yo tengo que tener, que yo puedo otorgar una subvención nueva, sí, debiera ser cuando está aceptada, pero con ese co- concepto que acabamos de decir. correcto. No Claro, con cuando, el concepto de que me la entrega la persona y resulta que no, digo yo, no, ah, o sea, no, está aceptada. No está aceptada en realidad. no. Lo que pasa es que aquí hay varios conceptos. Primero, la rendición de cuenta, primero la tenemos, la recepción de la rendición de cuenta. Cuando nosotros recepcionamos la rendición de cuenta, quiere decir que no está aceptada, ¿ya? O sea, porque no la he revisado, solamente la he recepcionado. Exacto. Una vez que la revise, ¿no es cierto?, que los montos por los cuales fue entregado y que fue para fines determinados y se concilie con todos esos antecedentes, ¿no es cierto? Y obviamente que los respaldos, o sea, los respaldos legales, ¿no es cierto?, las boletas, las facturas, los recibos, los casos que correspondan, ¿no es cierto?, ahí yo voy a aceptar la rendición de cuentas. Cuando yo acepte la rendición de cuentas, la pasaré a contabilidad para que contabilicen esa rendición de cuentas, la registren como gasto y a su vez, ¿no es cierto?, la imputen al presupuesto respectivo. ¿Ya? Exacto. Qué Y buena luego, aclaración. posteriormente, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre? Posteriormente tengo que hacer los ajustes de las cuentas, porque aquí no hay desembolso, ya, porque el desembolso lo hice originalmente cuando yo abrí la cuenta anticipos de fondos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando yo entregué las plata, yo abrí la cuenta al debe, anticipo de fondo, al debe, y registré a la vez la cuenta banco por la salida del dinero. Luego viene la etapa de rendición de cuenta,
¿Qué significa eso? Que yo voy a, ¿no es cierto?, voy a aceptar o rechazar la rendición. Si la rechazo, me va a quedar pendiente de rendir cuenta. Si la acepto, ¿no es cierto?, va a pasar a la siguiente etapa, ¿ya?, en la cual se deben hacer los ajustes contables para rebajar los montos entregados en anticipo de fondo, producto de la rendición de cuenta, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, en el momento de recepción y aprobación, tengo que hacer el registro contable presupuestario respectivo, imputarlo. Si se trata de fondos presupuestarios, voy a tener que registrarlo en la cuenta presupuestaria respectiva. Pero acá tengo que, primero que nada, hacer el devengamiento de ese gasto por ese gasto menor o por ese fondo entregado en calidad de anticipo. Voy a registrar al debe una cuenta de gasto presupuestario, al haber, ¿no es cierto?, una cuenta presupuestaria para imputarla en el presupuesto, y simultáneamente, como ya está aprobada la rendición, no hay observación, yo voy a cerrar la cuenta, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria, ¿ya? Va a quedar cerrada, y a su vez también, al haber, va a quedar cerrada la cuenta anticipo de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué anticipo de fondo a la EL? Acuérdense ustedes que el anticipo de fondo es una cuenta de activo que parte con el código 1, ¿ya? Porque en el fondo cuando yo giro la plata, ¿no es cierto?, es que en el fondo como que estoy cambiando de bolsillo, ¿cierto? Porque de igual forma, aun cuando yo entregue esos fondos a un tercero, el dueño de esos fondos es el municipio, no pierde el dominio. Ojo, ¿ya? No sé si le queda clara la idea. ¿Sí? Sí, Ya. profesor, Sí, dígame. em, sobre este punto quisiera ver si me puedo orientar Sí, dígame. para complementar un poco lo que decía la colega de control. Ujú. Em, lo que pasa es que hay factores que a veces afectan el normal proceso de una rendición. Me explico. Ya. Si una organización entregó una rendición y la institución internamente se demora, a modo de ejemplo, 1 año, 5 meses, 4 meses, 3 meses, por dar un ejemplo, Ya. ya la institución en cierta forma cumple con entregar la rendición. Ya. Ahora, internamente ya la organización no tiene responsabilidad alguna si no se le ha notificado formalmente que tiene que salvar alguna Claro. observación respecto de eso. Ojo, mira, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la normativa dice, la normativa general dice que todas las rendiciones de cuentas, fondos entregados en anticipo, deben quedar rendidas al 31 de diciembre del año respectivo, ¿ya? Por lo tanto, se supone que todas esas rendiciones que ya fueron registradas, se supone que fueron aprobadas, no han sido rechazadas. Ahora, por eso hay que, cuando las instituciones, en este caso los municipios, reciben las rendiciones de cuentas, tienen que procederse a la revisión en un tiempo prudencial, ¿ya? De manera tal de mantener actualizados los sistemas contables, porque ustedes que tienen efectos contables la rendición de cuentas. Porque si yo no la registro, yo la mantengo 1 año en el municipio sin hacer ninguna gestión de registro, la verdad es que esa institución, desde el punto de vista contable, me va a aparecer con una rendición de cuentas pendientes, ¿ya? Y lo más probable es que se me vuelva a pedir algún nuevo aporte, habría que decirle que no, porque tiene rendiciones de cuentas pendientes. Pero en ese caso, de acuerdo a lo que se plantea, es responsabilidad del municipio, porque el municipio tiene que hacer en tiempos prudentes, ¿no es cierto?, la revisión u observación de la rendición de cuentas. ¿Ya? Ojo con eso. No es un tema que recibimos la rendición y la dejé ahí, ya está presentada. No, la rendición de cuentas tiene un fin, ¿ya? Una vez que recibida por el municipio, hay que cumplir con un proceso, tanto administrativo, primero que nada, revisar que los fondos que fueron entregados se compadece con la rendición de cuentas, ¿ya? Claro, Primero que nada. Y ahí verificar que la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, está acorde con los fondos entregados, otorgar la aceptación.
De lo Ok. contrario, hay que rechazarla, ¿no es cierto? Y devolvérsela a la institución para que esté informada que su rendición de cuentas ha sido rechazada, ¿ya? Por lo tanto, Ok. dándole los tips, obviamente, porque en el fondo una ayuda, unos tips, cuáles son las deficiencias o cuáles son los errores que se han cometido, ¿no es cierto?, en la rendición de cuentas. Por otro lado, ¿no es cierto?, esa entidad, mientras no tenga la rendición de cuenta aprobada, no puede ser sujeto de una nueva de una nueva aporte de fondo. Y eso lo dice claramente la resolución 30 de la Contraloría respecto a las rendiciones de cuenta, ¿ya? Lo que pasa, profesor, es que aquí en el artículo 18, párrafo 6, señala que hay excepcionalidades. No creo, no quiero buscar ahí. Excepcionales, pero hay unas excepciones, pero respecto de qué. Dice, los servicios no entregarán nuevos fondos a rendirse a disposición de unidad interna o cualquier título a tercero cuando la rendición se haya hecho exigible y la ¿Ya? persona o entidad receptora no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad otorgante. Ahora, yo entiendo, yo en ningún Ujú. caso estoy señalando que no se puede, que se puede entregar si no ha rendido. Yo estoy hablando de lo que se genera muchas veces que la institución entrega y ¿Ya? ahí hay diferencias respecto de que si se acepta una boleta o no. Me explico, por ejemplo, si se entrega una subvención para el área deportiva y en esta, no sé, es para un campeonato ¿Ya? de fútbol, Ujú. hablaba de implementos, pelota y eso, y no Ujú. decía a lo mejor banderas, pero se ¿Ya? sabe que las banderas pueden ser utilizadas dentro del mismo Claro, campeonato. Entonces claro, ahí en ahí ese... ¿Mm? ¿Sí? yo entiendo, por lo que he visto, que lo que ahí debería, si bien no lo dice tácitamente, eh, al parecer uno tiene que ir a la excepcionalidad respecto de que eso se enmarca dentro del objetivo de, Sí, para que por se supuesto. Yo considere a creo que la... ahí empieza, ¿no es cierto?, a operar un poco lo que es también el criterio, un criterio razonable y un criterio que sea defendible para las auditorías posteriores también, ¿ya? Porque yo puedo interpretar, pero también tengo que tener el fundamento a la hora que me auditen esos fondos, ¿ya? Tener claridad de que por qué se aceptó esa rendición de cuenta, por qué se aceptó ese egreso dentro de la rendición. Hay que tener claridad en eso. Obviamente que si es un campeonato deportivo, ¿no es cierto? De igual forma, a lo mejor se compraron banderas. ¿Por qué? Porque los clubes tienen barra y tienen que tener banderita y todo lo demás para poder hacerse notar, ¿no es cierto? Y hacer valer la participación de la comunidad en esa actividad. Es totalmente atendible, ¿ya? Pero podría darse el caso que hay situaciones de gastos que no se compadecen con la actividad propia, ¿ya? Mm, Por eso es conveniente, como norma de control interno para todos los municipios, cuando se otorguen subvenciones, que las subvenciones estén, si es posible, especificadas. Porque por un lado, es súper fácil después revisar las rendiciones de cuentas, ¿ya? Mientras que si son genéricas, cuesta interpretar, ¿no es cierto?, el sentido general del gasto, ¿ya? Mientras que cuando yo dentro de la subvención que otorgo, le establezco una estructura de costo, ¿no es cierto?, del programa, el proyecto, es mucho más fácil elaborar la rendición de cuentas y revisar la rendición de cuentas. Por mm, ejemplo, estructurar, decir que en el programa de las platas que se van a entregar se van a gastar en horarios para árbitros, por decir algo. Supongamos que es una actividad, un campeonato de fútbol comunal, ¿no es cierto? Y en la estructura de costo dice, mira, en realidad vamos a contratar árbitros y los árbitros durante todo el periodo nos sale tanto, ¿ya? Luego, los premios, ¿qué premios se van a dar? Primero y segundo y tercer lugar. Bueno, se van a otorgar juegos de camiseta, pelotas y copas. ¿Cuántas? Tanto por tanto, tanto, ¿ya? Y así sucesivamente yo puedo pedirle especificidad respecto al gasto que se va a desarrollar respecto de los fondos que se están entregando. Y por ende es mucho más fácil posteriormente, ¿no es cierto?, hacer la rendición de cuenta y especialmente lo que tiene que ver con la revisión, ¿ya? Si hay un gasto que no se ajusta a lo que originalmente se estableció, hay que devolverlo. Si no lo rinde en claro. cuenta, la entidad tiene que hacer el reintegro de los fondos no rendidos y que han sido rechazados, ¿ya? Y que definitivamente fueron rechazados. Por otro lado, ¿no es cierto?, en el evento que la entidad no efectúe los reintegros de acuerdo a lo estipulado, ¿no es cierto?,
hay dictámenes de la Contraloría que estos antecedentes deben pasarse al Consejo de Defensa del Estado para que esa entidad haga las acciones de cobranza. Y ahí ya es un tema de tipo jurídico, legal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, hasta, yo sabía, hasta los embargos de bienes de los dirigentes que son responsables de las rendiciones de cuentas. Por eso es un tema no menor, es un tema súper delicado, porque primero que nada estamos frente, ¿no es cierto?, a la recepción y ejecución de fondos públicos. El hecho de que se le entregue en fondo a una entidad privada no significa que el municipio y todas las entidades fiscalizadoras pierdan el control de esos fondos. Todo lo contrario, porque mientras no se rinda cuenta, mientras no se acredite, ¿no es cierto?, que esos fondos fueron bien invertidos, siguen siendo de propiedad, en este caso, el municipio. Y si no rinden cuenta, el municipio perfectamente puede pedir la restitución de esos fondos. ¿Ya? Por eso, Profesor, sí, profesor, dígame. profesor, Sí, estamos pasando sí. un minuto para el almuerzo. ¿Quiere terminar con la idea y volvemos un poco más tarde o finalizamos ahora? Parece que alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo Sí. estaba escuchando atentamente el tema y tengo una duda ahí respecto a las rendiciones que son efectuadas en el año posterior. ¿Ya? Se supone que las organizaciones debieran rendir en el año que corresponde, en el año en curso. Correspondiente, sí, correcto. Pero pasa que a veces no rinden y bueno, se cerró el año, se cerró todo el proceso presupuestario y todo, Sí. y rinden en el año siguiente, supongamos. ¿Eso afecta al presupuesto del año siguiente? Debiera afectarlo, sí, sí, porque no afectó el ejercicio anterior, ¿ya? Es como No, que porque si se hizo el anticipo de los recursos y todo, pero se supone que claro, después, si rinde el año siguiente, ahí pero se no carga la afectó, cuenta. pero en el momento que se ejecutó el desembolso no afectó el presupuesto, no ha afectado ningún presupuesto. Por lo tanto, si no ha Claro. afectado ningún presupuesto y tiene el gasto de carácter presupuestario, lo más probable es que tenga que afectar el presupuesto vigente el presupuesto que está vigente. ¿Se fijan? ¿Ya? Profesor, Acuérdense solo ustedes que una alcance. todas las operaciones que se materialicen, que provengan de ejercicios anteriores, van a afectar el presupuesto que se encuentra vigente. ¿Ya? Y eso implicaría hacer modificaciones presupuestarias y todo eso, en caso de no Depende, esté sí. considerado. Claro, si no está considerado dentro del presupuesto, habría que hacer la modificación presupuestaria cuando se trata de cantidades importantes, que son de difícil manejo. ¿Ya? Ya. Sí, Ya. sobre ese punto, solo terminar, justamente Sí. estamos viendo con un profesional de Contraloría, porque cambió, de hecho nos va a venir a asesorar, ¿Ya? porque si corresponde a periodos anteriores hay que pedir formalmente a la Contraloría la apertura de las cuentas para que no afecte, Ujú. no se vea reflejado en ese presupuesto Claro, lo que actual. pasa es que de Ahí igual hay que revisar forma, claro, y que de igual forma son gastos presupuestarios. Yo creo que ahí está el punto, ¿ya? Son gastos que afectan a algún presupuesto, ¿ya? Porque de otra manera no tiene fundamentación, digamos. ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Nos vemos en un ratito más. Profesor, son las 13:49, regresamos a ¿Ya? las 14:49. Ya, perfecto. Gracias, Silvia.